Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a aprender a hacer el cálculo del IVA que tiene los productos que consumimos en México. Para entender este cálculo, primero vamos a entender cómo funciona el IVA, o más bien, ¿qué es el IVA? Nos dice que el IVA es el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre el valor agregado. Es un impuesto indirecto que grava el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos. Dice que el ingreso obtenido por este impuesto sirve para proporcionar recursos al Estado, y este recurso se lo queda el gobierno realmente, ¿no? Que es el Estado. Vamos a entenderlo un poquito más claro. Imagínense ustedes que compramos un artículo en un centro comercial. Por ejemplo, en un centro comercial puedes comprar una mermelada. Voy a subirle aquí el tamaño a la letra. Por ejemplo, en un centro comercial puedes comprar una mermelada, ¿sale? Que cuesta 80 pesos. Esta mermelada, que cuesta 80 pesos, supongamos que es esto todo el costo de los 80 pesos, el 16% de los 80 pesos se le queda al gobierno. ¿Qué quiere decir? Que voy a partirle por aquí un poquito, y de los 80 pesos, el gobierno se queda con el 16%. ¿Qué tal, eh? En México está reglamentado que cuando tú compras un artículo, el IVA ya debe estar sumado al precio. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llama tax. En Estados Unidos, por ejemplo, vas a un centro comercial, hay algo que cuesta $2, pero cuando llegas a la caja te cobran creo que es el 8%, te lo cobran, y es legal. O sea, ya no vas a pagar $2, vas a pagar el 8% de los $2 más los $2. Eso quiere decir que vas a pagar más de $2 por un artículo porque le están aumentando el tax en Estados Unidos. En México es diferente. En México, por ley, te dice que el precio que tú ves de un artículo ya incluye el IVA. Y el IVA en México es del 16%. Voy a enseñar cómo calcularlo. Voy a hacer aquí un ejercicio en Word, por ejemplo. Quedamos que la mermelada tiene un valor de 80 pesos, pero como sabemos que el IVA ya lo tiene incluido, vamos a calcular cuánto costaría sin que tuviera el IVA. Por ejemplo, alguien que prepara una mermelada, ¿en cuánto la vende sin el IVA? ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Vamos a utilizar una fórmula que vamos a aplicar aquí. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El cálculo del IVA, voy a colocarlo aquí, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Va a ser el precio del artículo entre 1.16, ¿sale? Con eso vamos a calcular el IVA. Voy a colocarlo aquí abajo, voy a hacerlo así, y lo que vamos a hacer es que el precio del artículo, que son 80 pesos, entre 1.16 nos va a dar 68.96. Quiere decir que el artículo sin el IVA, sin el impuesto que le están aumentando, cuesta 68.96. 68.96, ¿sale? Y vamos a hacer la siguiente operación. Más bien, sería el cálculo del artículo sin IVA. Es lo que cuesta el artículo sin IVA. Voy a copiarlo acá para no confundirlos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es el cálculo del IVA. El cálculo del IVA lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ya sabemos cuánto cuesta el artículo sin el impuesto, pues nada más hacemos una resta. El precio original son 80 pesos menos los 68.96. Esto nos va a dar, vamos a hacer nuestra operación acá, quedamos que son 80 pesos menos 68. Ay, perdón, voy a volverlo a hacer. Son 80 menos 68.96. Esto nos da un total de 11.04.
Quiere decir que el impuesto que se le está, que el impuesto del IVA que se le queda al gobierno es de, vamos a volverlo a copiar, 11.04. Fíjense, lo más importante es esto, que el artículo sin el impuesto cuesta 68.96 y el IVA son 11.04. Si lo sumamos, pues nos van a dar los 80 pesos. Vamos a sumar los 68.96 más los 11.04 y nos da 80 pesos. Entonces, el IVA es un impuesto que los mexicanos pagamos cuando compramos artículos. Para cuestiones fiscales hay que facturar y luego hay que hacer declaraciones ante el SAT y bueno, eso es algo que a lo mejor no está en este tema, pero por eso, eh, pero es parte del proceso cuando calculamos el IVA. Ahorita lo único que vamos a aprender es cómo calcular el IVA. Vamos a ver el siguiente caso. Este es un caso que pues pocas veces lo hacemos. Por ejemplo, hay algo que cuesta, por ejemplo, 120 pesos. Por ejemplo, voy a colocar aquí un artículo. Un artículo que cuesta 120 pesos y quieres aumentarle el IVA, quieres aumentarle el impuesto sobre el valor agregado. Fíjense, cuando algo ya tiene IVA, lo dividimos entre 1.16 para saber cuánto cuesta sin IVA. Pero aquí es diferente. Cuando algo no tiene IVA y se lo queremos aumentar, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 0.16. Voy a colocarlo aquí. Cálculo de IVA es el precio del artículo por 0.16. Vamos a observar cómo quedaría nuestra operación. Serían 120 por 0.16. El IVA en México es del 16%. Le damos un Enter y dice que el cálculo del IVA son 19.2. Entonces vamos a copiar esto. Entonces, el cálculo del IVA son 19.2. Quiere decir que si tú quieres vender un artículo, pero que ya tenga el impuesto, pues vamos a calcular el precio total con IVA. El precio con IVA serían los 120 más los 19.2. Vamos a hacerlo. 120 más 19.2. Y nos da 139.2. ¿Sale? Entonces aquí hay dos casos. El primer caso, voy a colocarlo acá. Primer caso es obtener el IVA de un artículo cuando ya lo tiene. ¿Sale? Quiere decir que tenemos un artículo que sabemos que cuesta 80, queremos saber cuánto cuesta sin el IVA y lo dividimos entre 1.16. Y para nuestro segundo caso es cuando queremos aumentarle el IVA. Aquí lo importante es que sepan que el IVA en México es del 16%. Entonces, cuando queremos quitarle el IVA a un artículo para saber cuánto cuesta sin IVA, dividimos entre 1.16 y cuando queremos agregar el IVA a un artículo que no lo tiene, multiplicamos por 0.16 y se lo sumamos. Vamos a hacerlo en Excel. Para hacerlo en Excel está relativamente sencillo. Vamos a ampliar un poquito esto para que veamos con mayor claridad. Voy a colocarle aquí precio del artículo. Vamos a colocarle aquí artículo sin IVA. Vamos a colocar aquí cuánto sería de IVA. ¿Sale? Fíjense, el precio del artículo quedamos que era el primero, ¿no? 80 pesos. Vamos a hacer el primer caso, 80 pesos. Aquí. ¿Cuánto cuesta el artículo sin el IVA? Vamos a revisar qué operación hicimos. Quedamos que es el precio del artículo entre 1.16. Vamos a hacerlo. Para colocar las fórmulas en Excel, colocamos un signo igual. Con eso sabemos que vamos a meter una fórmula. Abrimos un paréntesis
y nos decía que es el precio del artículo que está aquí. No voy a colocar los 80 pesos. Puedo hacer con los 80 pesos la operación, pero ¿quién tiene los 80? Lo tiene nuestra celda que se llama B3. Se dan cuenta que estamos en la columna B y en la fila 3. Entonces le voy a decir que en la celda B3 lo divida entre 1.16. Recuerden que para obtener el artículo sin IVA dividimos entre 1.16. Le doy un Enter y me da 68.96. Vamos a ver si estamos bien. Aquí tenemos 68.96. Y vamos a calcular cuánto es el IVA. Lo que hacemos es meter una fórmula. Vamos a restar los 80 menos los 68.96 para saber cuánto es el IVA que se le está agregando a nuestro producto. Colocamos un signo igual, abrimos un paréntesis, los 80 que está en la celda B3 menos los 68 que está en la celda C3. No coloco los números, sino que coloco el nombre de las celdas. Cierro mi paréntesis, no se los olvide cerrar su paréntesis, le voy a dar un Enter y nos dice que el IVA es de 11.0344. Vamos a verlo acá y nos dice que es 11.04. Nos damos cuenta que lo está redondeando, ¿no? No hay mucho problema en los centavos. Y como ya está programado en Excel, podemos calcular el IVA de un artículo que cuesta 100 pesos, por ejemplo. Un artículo que cuesta 100 pesos, ya vieron que cambió automáticamente. El IVA, bueno, el artículo sin el IVA es 86 y el IVA es de 13.79. De algo que cuesta 500 pesos, el artículo sin el IVA es de 431 y el IVA es de 68.96. Vamos a hacer el segundo caso cuando dijimos que queremos aumentar el IVA. Quedamos que es el artículo por punto 16. Obtenemos el IVA y se lo sumamos. Vamos a ver. Para el segundo caso tenemos el precio sin IVA, recuerden. Luego vamos a calcular el IVA y luego vamos a calcular el precio con IVA. Vamos a hacerlo aquí, voy a hacerlo un poquito más amplio para que se vea el texto completo. Quedamos que iba a ser 120 y nos dice la operación que es el precio del artículo por punto 16. Vamos a hacerlo. Recuerden que para hacer fórmulas colocamos un igual, abro un paréntesis y le digo que los 120, recuerden, no colocamos el número, sino la celda donde está ese número, por punto 16. Cierro mi paréntesis, le doy un Enter y me dice que el IVA es de 19.2. Vamos a verlo aquí. Aquí está 19.2 y después el precio con el IVA, pues sumamos el IVA con el artículo para saber en cuánto tendríamos que venderlo. Para sumar colocamos un igual para meter la fórmula, colocamos un signo más, coloco el 120 más los 19.2. Cierro mi paréntesis, recuerden cerrarlo, en caso de que no lo cierren les va a marcar error. Cerramos, le damos un Enter y tenemos 139.2. ¿Sale? Fíjense, vamos a comprobar que lo que estemos haciendo es correcto. A este artículo le sumamos el IVA. Vamos a ver cómo está acá. Aquí se lo estamos quitando, nos debería dar estos valores. Voy a colocar 139.2. El artículo sin IVA nos debería dar 120 y el IVA nos debería dar 19.2. Vamos a ver que sea correcto. Y aquí lo tenemos. ¿Ya vieron? Genial, ¿no? Muy bien, chicos. Este es un tema muy rápido de lo que es el IVA. Es mucho más complejo para hacer otro tipo de cosas fiscales, pero bueno, es un buen comienzo para entender cómo se calcula el IVA. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier duda o comentario, estoy en el canal para ayudarlos. Nos vemos.